Hola a todos y bienvenidos a un video donde estudiaremos el concepto de elementos circulares sometidos a torsión. Un momento de torsión o par torsor es aquel que tiende a hacer girar un miembro cualquiera respecto a su eje longitudinal. Recordemos que par de fuerza es un sistema formado por dos fuerzas paralelas entre sí, de la misma magnitud pero de sentidos contrarios. Entonces, al aplicar un par de fuerzas a un cuerpo, se produce un momento puro, correspondiente a una resultante nula de fuerzas, pero que tienden a producir un giro del cuerpo sobre el cual se aplica. En la práctica encontramos estos casos en eje de transmisión de turbinas, como por ejemplo el de aviones, o eje de transmisión mecánica, como es el caso de vehículos motorizados. En ambos casos, los ejes transmiten solamente torque. Es así que este efecto es de interés primordial para los ingenieros, los cuales deben ser capaces de determinar la magnitud del torque a transferir y el diseño propiamente tal del eje de transmisión. Vamos a ilustrar qué ocurre físicamente cuando un momento de torsión se aplica a un eje circular hecho de un material muy elástico. Para eso utilizaremos un eje circular de hule y le realizaremos marcas longitudinales y transversales en toda su sección tal como lo muestra la figura. Estas marcas formarán cuadrados muy pequeños, es decir, infinitesimales, de igual dimensiones cada uno de ellos. Cuando se aplica el momento torsor, las secciones circulares transversales se mantienen como tales, experimentando solo una rotación en el plano del momento. Las líneas longitudinales se convierten en hélices que intersectan siempre con el mismo ángulo a los círculos transversales, y el cuadrado infinitesimal formado antes de aplicar el momento torsor se transforma en un rombo. Como se aprecia, el elemento infinitesimal no ha cambiado ninguna de sus dimensiones después de aplicar el momento torsor, simplemente ha cambiado su forma. Si observamos el elemento diferencial marcado en la figura siguiente, y tal como se mencionó anteriormente, este elemento ante la torsión es un cuadrado. Sin embargo, después de aplicar la torsión, este cuadrado infinitesimal se ha transformado en un rombo sin haber cambiado ninguna de sus dimensiones originales. Este hecho hace ver que al existir solamente un cambio de forma del elemento, hace que solamente esté actuando la tensión cortante en él, es decir, estamos en presencia de un caso de cortante puro. Tal como se mencionó cuando estudiamos las propiedades mecánicas de los materiales, al realizar el ensayo de torsión de formación, es posible obtener un gráfico que nos permite obtener información valiosa en cuanto a las propiedades mecánicas para este tipo de efectos. Una de esta información es relativa a la linealidad que se presenta en el material durante este ensayo. Esta linealidad es expresada mediante la ley de Hooke, la cual es muy similar al caso de tensiones axiales, y que matemáticamente podemos expresar como G es igual a tau partido por gamma, donde G corresponde al módulo de elasticidad cortante o módulo de rigidez cortante, tau es el límite de proporcionalidad de la tensión cortante y gamma la deformación unitaria cortante en el límite de proporcionalidad medida en radianes. Esta relación es importante, ya que todos los diseños que realicemos de ahora en adelante será en base a que los momentos torsores no harán que el material sobrepase su rango elástico. Pues bien, para realizar la deducción de alguna expresión que nos permita hallar la distribución de tensiones cortantes en una sección transversal debido a un momento torsor aplicado en ella, asumiremos lo siguiente. Las secciones circulares permanecen como tales. Tal como lo vimos anteriormente en el ejemplo del caucho, el giro es pequeño y además el material no sobrepasa su rango elástico. Estos hechos hacen que la sección transversal permanezca plana antes y después de la torsión. Las líneas radiales permanecen rectas aún después de la deformación. Efectivamente, las líneas radiales permanecen rectas debido a que la sección transversal permanece plana. El eje está sometido a la acción de pares torsores. Tal como lo vimos en un comienzo, estudiaremos el efecto de los pares torsores, los cuales producen cortante puro en la sección y que corresponde al caso de estudio que nos convoca. Y finalmente, las deformaciones producidas ocurren en el rango elástico del material. Observemos la figura. En ella vemos un eje circular sometido a un momento torsor. Como se mencionó anteriormente,
el material permanecerá en todo instante dentro del rango elástico. Lo anterior nos hace ver que los giros que experimentará el eje serán muy pequeños y por tanto serán medidos en radianes. Entonces, el trazo A' corresponde al arco que recorre el punto A al deformarse la barra debido a la torsión. Gamma es la deformación cortante medida en radianes. Teta es el ángulo de giro, obviamente medido en radianes, entre dos secciones transversales separadas una longitud L. L es la longitud del eje y ρ es el radio de la porción cilíndrica considerada. Entonces, como el ángulo gamma es muy pequeño, con la expresión para determinar el arco de una circunferencia, es decir, S es igual a R por teta, podemos establecer las siguientes relaciones. El arco A' corresponde a ρ por teta y el arco A' es igual a L por gamma. Pues bien, ahora combinando la ecuación 1 y la ecuación 2 a través del arco A', obtenemos la siguiente relación entre la porción del radio, el ángulo teta, la longitud del eje y la deformación cortante. Si observamos esta ecuación, podemos establecer que el máximo valor de la deformación gamma se alcanza cuando ρ toma el valor del radio, es decir, la siguiente expresión. Si combinamos estas dos últimas ecuaciones a través de L y hacemos las simplificaciones correspondientes, obtenemos una relación entre deformación cortante y la deformación cortante máxima, donde podemos decir que la deformación cortante en cualquier punto del radio es directamente proporcional a la deformación cortante máxima. Recordando que la deformación se realiza en el rango elástico del material, de la ley de Hooke sabemos que tau es igual a G por gamma. Combinando esta última ecuación con la ecuación 5 obtenida anteriormente, tenemos que tau es igual a G factor de ρ partido por R por gamma máximo. Si agrupamos esta última ecuación, los términos de esta forma, en que ρ partido por R factor de G por gamma máximo, nos damos cuenta que G por gamma máximo corresponde a tau máximo. Es decir, hemos tenido una relación entre la tensión cortante y la tensión cortante máxima, donde también podemos observar que la tensión cortante en cualquier punto del radio es directamente proporcional a la tensión cortante máxima. Veamos ahora qué sucede internamente en el eje. Consideremos el elemento prismático AB y sometido a pares iguales y opuestos T y T' que actúan en el elemento. Y realicemos un corte transversal en C. Separado el elemento, nos daremos cuenta que aparecerán momentos torsores en el punto C. Por equilibrio estático, ya sea del tramo AC o CB, nos damos cuenta que el momento torsor T es igual al momento torsor T'. Es decir, el elemento está sometido a un momento torsor uniforme. Pues bien, lo realizado hasta ahora nos ha permitido establecer una relación entre la tensión cortante y la tensión cortante máxima. Sin embargo, no hemos establecido una relación entre la tensión cortante y el momento torsor que provoca esta tensión, que es finalmente lo que nos interesa. Para ello recurriremos a la figura siguiente. Tomamos una sección del elemento longitudinal, en este caso AC, sometido a momentos torsores T'. Estableceremos el eje Z paralelo al eje longitudinal. Tomaremos un elemento pequeño de área, un dA, el cual está a una distancia ρ del eje longitudinal y en el cual actúa un delta F de fuerza, el cual sabemos que podemos escribir como tau delta A. Si hacemos sumatoria de momento con respecto al eje Z, nos daremos cuenta que el momento ejercido por el delta F de fuerza es ρ tau de A y
le debemos restar la torsión T' que está actuando. Si combinamos esta ecuación de equilibrio estático con la ecuación número 6, obtenemos la siguiente expresión. Como tau máximo es una constante y ρ es una constante, la dejaremos fuera de la integral y nos queda esta expresión. De esta expresión sabemos que la integral ρ cuadrado de A corresponde a la inercia polar o inercia rotacional. Por lo tanto, esta expresión la podemos dejar de esta forma y por lo tanto, tau máximo es igual a T por el radio partido por la inercia polar. Esta última ecuación corresponde a la ecuación de torsión elástica para la máxima tensión cortante de la sección. Como se mencionó anteriormente, la última ecuación encontrada corresponde a la ecuación de torsión elástica para la máxima tensión. Sin embargo, estamos buscando una ecuación más general, una que relacione el momento torsor con cualquier altura de radio del eje. Para ello recurriremos a combinar la ecuación 6 y la ecuación 8. Si hacemos las simplificaciones correspondientes, obtenemos la siguiente expresión. Esta última ecuación corresponde a la ecuación de torsión elástica para cualquier radio del eje, donde tau corresponde a la tensión cortante, producto de la torsión medida a una distancia ρ del centro del eje, T es el momento torsor que produce la tensión y J sub 0 corresponde al momento de inercia polar de la sección transversal respecto al eje longitudinal. Nótese que para barras de sección circular, la variación de la tensión cortante es lineal respecto al radio de la sección. Y además, como se estudió anteriormente, la tensión cortante debe actuar también en otro plano perpendicular al de la sección transversal para conseguir el equilibrio del elemento diferencial. Como observamos anteriormente, un par torsor ejercido sobre una barra produce una rotación relativa entre secciones transversales que se encuentran separadas por una longitud L. De forma similar al caso de carga axial, podemos utilizar expresiones referidas a estas deformaciones para resolver casos estáticamente determinados. ¿Qué quiere decir? Que con la ecuación de la estática no lo alcanza para resolverlo. Entonces, nos interesa determinar una expresión que relacione el par torsor T con el ángulo de giro entre secciones transversales. Entonces, si combinamos la ecuación 9 con la ley de Hooke para torsión, tenemos la siguiente expresión. Si esta expresión la combinamos con la ecuación 3 que vimos en un comienzo y hacemos las simplificaciones correspondientes y despejamos el ángulo θ, hemos encontrado una ecuación que representa el ángulo de giro de una sección circular debido a momento torsor aplicado, siempre y cuando no se sobrepase el rango elástico del material. En resumen, en lo establecido al estudio de torsión en ejes circulares, podemos decir lo siguiente. Un eje de transmisión es un componente destinado a transmitir un par y con esto una rotación. Suele utilizarse para conectar otros componentes del tren de transmisión que no se pueden conectar directamente debido a la distancia o a la necesidad de permitir el movimiento relativo entre ellos y que debe ser diseñado para resistir el momento torsor T que se produce en él. El diseño de torsión debe ser realizado para que el material no sobrepase jamás su rango elástico, es decir, se cumpla la ley de Hooke. Esto es, G es igual a tau partido por gamma. Para un eje de transmisión, la tensión cortante máxima se producirá en la superficie de la sección y la tensión cortante mínima ocurrirá para el menor valor del radio en el eje. La ecuación para poder determinar la tensión cortante en cualquier superficie del eje de transmisión está dada por la ecuación de torsión elástica, es decir, tau es igual a la torsión por el radio partido por la inercia polar. Para barras de sección circular, la variación de la tensión cortante es lineal respecto al radio de la sección. La tensión cortante debe actuar también en otro plano perpendicular al de la sección transversal para conseguir el equilibrio